Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El libro de Marcos. Lección número 3 para el sábado 20 de julio de 2024. Controversias. Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Como siempre, su servidor Néstor Salguera y César Vargas. Amén. Damos gracias, Néstor, otra vez a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad. Amén. Ya estamos en el tercer trimestre, Así en la lección 3. tercera lección ya. Qué rápido pasa el tiempo. Pero bueno, le invitamos siempre, hermanos y amigos, para que usted siga estudiando, ¿verdad? Porque esto no se acaba hasta que se acaba, dijo alguien en el béisbol. Así es. Hasta Así que que Jesús venga. Hoy en la tercera lección, César, para el 20 de julio del 2024, tiene un título bastante relevante. Controversial. Y controversial porque tiene como título Controversias. Y eso de controversia es como que no hay un acuerdo, ¿verdad? Como que hay un gran desacuerdo. Hay situaciones encontradas. Correcto. Así que vamos a orar para entonces iniciar con este estudio. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos por la oportunidad, oh Dios, de poder estar aquí nuevamente. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo sea con nosotros y que sea también con las personas que están viendo este programa, con los maestros de escuela sabática también, Señor. Pedimos, Padre, que tu sabiduría, oh Dios, pueda ser dada a cada uno de nosotros, que podamos comprender, oh Dios, el mensaje que tienes para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 César, el texto para memorizar lo encontramos en el mismo libro de Marcos, ¿verdad? Así en el es. capítulo. En el capítulo 2, versículos 27 y 28. Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Amén. Este texto, César, o estos dos versículos tienen una aclaración sobre el sábado en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Sí. Dice que Jesús hace una aclaración en cuanto que el sábado fue hecho para el hombre, o sea, como que era necesario para el hombre, es una necesidad de ese día, ¿verdad? Sí, lo que Jesús está diciendo es que Dios creó el sábado para nuestro beneficio. Amén. Cuando Él creó el sábado estaba pensando en ayudarnos, en proveernos un momento de descanso, aparte, ¿no?, de la ajetreada vida que vamos a tener. Yo creo que Jesús estaba pensando más en nosotros en los últimos tiempos, porque la vida nuestra es mucho más, ¿cómo te digo?, más atareada que la de hace muchos años. César, y este sábado, sin duda es el sábado que está en la ley de Dios, que lo hemos estudiado, hablando del versículo 8, donde dice, acuérdate, que es el cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. Sí. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es día de reposo para Jehová. Me llama mucho la atención porque Jesús no está dejando a un lado ese mandato, sino que más bien lo está exaltando, ¿verdad? Así es. Él nunca discutió acerca si lo iba a quitar o lo iba a dejar ahí. Ajá. Él lo que discutía era en la manera en que se guardaba, según la traducción judía, que había dejado a un lado el verdadero sentido del mandamiento del Señor. Y que nos enseñó, César, de una manera sencilla cómo se guarda el sábado, que es lo que vamos a ver nosotros. Así. Porque recordemos la lección pasada, Jesús estaba en la iglesia, hizo un milagro con el endemoniado y después de ahí salió, César, y ese mismo sábado se fue a la casa de Pedro, estaba la suegra enferma, la sanó y posteriormente llegaron muchos enfermos y Jesús también, ¿verdad? Suplió esas necesidades. Hizo visitaciones, ¿no? Correcto, tuvo un día bien difícil, pero al final, pues con la ayuda de Dios, él pudo también, ¿verdad?, enfrentarlo. Dice el comentario, César, en la introducción del día sábado, Marcos capítulo 2, versículo 1, al capítulo 3, versículo 6, contiene 5 historias que ilustran la enseñanza de Jesús en contraste con la de los dirigentes religiosos. Esas historias se encuentran en un patrón específico en el que cada historia sucesiva se vincula con la anterior mediante un tópico paralelo.
La última de la historia da un rodeo y se reconecta con la primera. Ahora, cada una de estas historias ilustra diferentes aspectos del ministerio de Jesús, como lo especifican las declaraciones que aparecen en Marcos 2:10, 17, 20 y 28. Las secciones del domingo, lunes y martes profundizarán en el significado de estos relatos y en las declaraciones de Jesús que se encuentran en ellos. Ahora, la introducción, César, que nos está diciendo es que en estos dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3, vamos a encontrar historias que no terminan inmediatamente, sino que cae una, César, y aparece otra, pero después de esa está el final de la historia que inició, ¿verdad? Eso le llama al escritor una técnica llamada historia sándwich. ¿Cómo es eso? Él inicia la historia, hay una interrupción y luego termina la historia. Correcto. O sea, hay como pan, la mortadela. Lo que le puede echar y luego el otro pan. Y después el pan terminar. Y ya se une, correcto. Así es. Entonces, en esta semana, César, leeremos varias historias acerca de Jesús y veremos qué podemos aprender de ellas, porque eso es lo importante, ¿verdad? ¿Qué podemos extraer, aplicar a nuestra vida y llevarla a la práctica? Entonces, César, pasaremos al día domingo, 4 de julio, 14 de julio, perdón, y tiene como un título de milagro, la sanación de un paralítico, ¿verdad? De un paralítico, la curación. Y nos manda a leer Marcos 2, 1 al 12. Como estamos seguros que ustedes ya leyeron este pasaje, nosotros vamos a hacer solamente un breve resumen. Sí. César, resulta que Jesús está en Capernaum otra vez. Y me llama la atención porque esa es la ciudad favorita de Jesús. Todos los milagros de la semana pasada fueron en Capernaum. Luego aparece de nuevo allá. Y aparece otra vez en Capernaum. Ahora, lo que habla Marcos 2, del 1 al 12, es sobre la historia del paralítico que fue llevado por sus amigos donde Jesús. Ahora, lo que me llama la atención a mí acá es que Jesús dice, al ver la fe de ellos. Jesús no contesta el milagro por la fe del paralítico, sino por la fe de ellos. O sea que tiene mucho que ver también la fe que yo tenga como intercesora, para las demás personas. Ellos tuvieron fe en que Jesús podía sanar. Tal vez el paralítico se sentía hasta, ¿cómo te digo? Ya como sin esperanza. Como en depresión, podemos decir en este tiempo, sin ganas de orar o echado, ¿no? Ya a morir. Esperando que llegue la muerte. Sí, y sintiéndose culpable, porque la hermana Joy dice que este paralítico había caído en esta situación por su mala vida que había tenido o su mal manera de vivir, ¿no? Y entonces tal vez se sentía como culpable, ¿no? Con ese remordimiento e indigno de buscar ayuda, porque seguramente pensaba que Jesús lo iba a rechazar. Y pensaba que ya no había nada que hacer para él, ya no había nada que hacer. Y eso es importante, lo que tú acabas de mencionar, cuando nosotros intercedemos por estas personas y lo hacemos con fe, Jesús, César, da respuesta, responde a esa acción, ¿verdad? Porque una acción, ahora, Jesús está, familia, en una casa, ellos llegan, no hay entrada por donde entrar, y ellos hacen algo fuera de serie, fuera de lo normal, destapan el techo y por ahí lo bajan al hombre y lo ponen en medio ahí donde Jesús. Sí. Ahora es interesante, Néstor, porque la lección dice que Jesús vio la fe. ¿Cómo ves la fe? ¿Cómo puedes ver la fe de ellos, ¿verdad? Lógicamente la fe se ve a través de los actos, ¿no? Así es. Por la fe Noé construyó el arca. Por la fe el otro hizo tal cosa. Y es interesante porque cuando ellos exponen el caso a Jesús de esa manera, Jesús lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Así es. Humanamente nosotros hubiéramos pensado que Jesús le dijera, levántate de ahí y camina. Pero siempre Jesús conoce la necesidad, el motivo, el origen de la situación de cada persona y va directo al punto. Ahora, algo que dijiste tú, importante, que lo mencionaste hablando del deseo de toda la gente, que él se sentía culpable, había un sentimiento de culpa. Entonces Jesús, antes de hacer el milagro, de poderlo curar, le dijo, no te preocupes, tus pecados te son perdonados.
Sí, ¿verdad? es que mira, ya él estaba consciente de la situación, ya había sufrido mucho por él mismo. Y Jesús no tenía necesidad de recalcarle, mira, por tu, Por tu mal andar, por tu por mal tu andar, accionar, si estás así, o son resultados de tu mala conducta. porque se lo pudo haber reprochado. Claro. Jesús le conocía, sin embargo, Jesús no viene a condenar a nadie, lo que viene es a traer solución. Amén. Qué interesante eso. César dice aquí en la parte de en medio, la necesidad obvia del hombre era física, ¿verdad? Claro. Sin embargo, cuando llega ante la presencia de Jesús, las primeras palabras que Jesús pronuncia tienen que ver con el perdón de pecados, que es lo que tú mencionabas. El hombre no pronuncia palabra alguna durante toda la escena. En lugar de ello, son los dirigentes religiosos quienes objetan mentalmente lo que Jesús acaba de decir. Consideran que sus palabras son blasfemas, que difaman a Dios y que significan arrogarse prerrogativas que pertenecen solamente a Dios. Ahora, nosotros siempre decimos que Jesús tenía la autoridad para perdonar pecados, ¿verdad? Porque Jesús es Dios, el único que puede, ¿verdad? Y estos hombres estaban, César, y escucha algo importante, dice, en sus mentes. Y Jesús los escuchó, ¿verdad? Mira, es que uno puede decir cualquier cosa, pero hacer es otra. Dice nuestro dicho, del diente al labio. Hay un gran estrecho. del hablar a la acción. Ahora, Jesús le dice al hombre, porque la necesidad del hombre va directo al hombre, independientemente de lo que los demás están ahí. Y me gusta porque Jesús se enfoca en una persona a la vez. Y entonces le dice, bueno, tus pecados te son perdonados. El resto está pensando que es blasfemo. Ahora, Jesús, a pesar de que ellos están cavilando en sus corazones, dice el texto, de cosas erróneas, él le dice, bueno, primero le dice que él le conoce sus pensamientos. Le está diciendo que él es más que cualquier persona. Así es. Y luego le dice, bueno, pues si ustedes quieren ver algo más, pues le voy a mostrar que yo sí tengo autoridad. Y Dios lo hace por misericordia a la persona, pero también por misericordia a los mismos hablantines que están ahí. Ahí alrededor. Correcto. Es importante que nosotros podamos meditar en lo que Jesús, César, está haciendo por nosotros. A veces podemos pensar, pero si solo Jesús me puede salvar. Hay gente que piensa que puede hallar la salvación por obras, puede hallar la salvación por otros medios, cuando realmente no se puede. Y estos hombres, César, se sentían como dignos, ellos, ¿verdad? De poder, como eran los dirigentes, ellos se sentían que eran los únicos que podían hacer esas cosas y no otra persona. Y sabe, me llama la atención el texto, César, porque dice en el capítulo, dice, ¿por qué habla así? En el versículo 7. Familia, estos dirigentes no eran capaces ni de pronunciar el nombre de Jesús. Imagínate cómo lo quieren ver como algo, como que era algo insignificante, algo que dice, ¿qué es esto? Es que este es como despectivo. Correcto, era algo como que... Hablando de algún nicaragüense y este gato. sí, no se dan cuenta que estaban con el Rey de Reyes y Señor de Señores ahí, César. Sí, por eso, o sea, yo creo que hay que ser humilde, ¿no? Cuando uno ve a una persona, porque en realidad, incluso en esto lo hemos hablado, cuando tú hablas con una persona afuera que no es adventista, tú no lo puedes menospreciar, porque las ovejas del Señor están en todos los rediles. Así es, amén, entonces, amén. Hay que tener cuidado cuando uno se refiere a las personas o cuando tratas con alguien fuera de acá. César, me llama la atención porque estos dirigentes, César, ellos conocían todo, digamos, los libros de la ley, ellos conocían todo, pero ellos solo lo tenían teóricamente y en la práctica no había nada. Porque aquí nos manda, César, a Miqueas 6 al 8, ¿verdad? Dice cómo explica este texto lo que está sucediendo entre Jesús y los dirigentes. Bueno, Miqueas 6, versículos 6 al 8, el Señor quiere ¿qué cosa? Misericordia, quiere amor, quiere justicia. Y estos hombres, aunque sabían toda la ley, no tenían eso para su prójimo, ¿verdad? Ellos sentían de que se sentían como que entre más te sabías la Biblia, eras más santo y eras una persona digna de recibir la salvación, y que como tú no te sabías la Biblia, entonces, César, tú no estabas apto para el reino de los cielos. Era como a través de sus, ¿cómo se le llama, César?
intelectuales, su grado, pues, digamos, su conocimiento, sus conocimientos intelectuales y en lo que es en la Biblia. Entonces ellos decían, bueno, si yo sé más que tú, ¿cómo vas a estás perdido? Entonces ese es el problema. Sí, y mira que Jesús, él estaban tan así que Jesús le muestra que él les lee la mente, que tiene la capacidad de perdonar pecados porque aún levanta al paralítico, que era algo imposible. Sí. Pero eso no cambió nada en la manera de pensar de ellos. Y viendo César la escena. Correcto, Dios, como te decía, Dios sana al hombre, pero también está pensando en ellos y les muestra a ellos con hechos quién es. Sin embargo, para ellos no entienden, no captan la idea. Ellos tenían que haber caído de rodillas delante de Jesús ahí y pedirle perdón al Señor. Eso es lo que hubieran hecho. Dice en la parte de abajo, César, estos dirigentes religiosos habían perdido de vista lo que realmente importaba: la justicia, la misericordia y la conducta humilde ante Dios. Estaban tan obsesionados defendiendo su manera de entender a Dios que no veían la actuación de Dios ante sus propios ojos, que era lo que tú decías. Nada indicó que hubieran cambiado de manera de pensar acerca de Jesús, aun cuando les dio sobradas evidencias de que procedía de Dios, no solo al demostrarles que podía leer su mente, como tú decías, sino que también realizó el milagro de poder levantar a este hombre y también de darle, ¿qué cosa? Ese perdón de pecado. Porque cuando pasan las cosas, la idea es que uno tiene que meditar, ¿verdad? Porque no se trata solamente de lo que yo sé y nada más. Así es. Que si la otra persona está predicando, y pasa en la iglesia, las personas predican, pero no es para mí. Yo estoy al 100. Ese es para mi hermano que está a la par. Sí, y eso lo vamos a ver que tiene repercusiones mucho más grandes todavía. Así es. Pero cuando alguien predica, ¿qué quiere Dios decirme con esto? Por muy sencilla que sea la persona, imagínate ahora Jesús. ¿Por qué el Señor me está hablando así? ¿Verdad? ¿Por qué predico esto? Hablando así de manera buena. Esta persona eso, ¿verdad? Y a veces, más bien, cuando nos damos cuenta de eso, más bien nos molestamos y decimos, esta persona lo está diciendo por mí. Por mí. En lugar de decir, bueno, el Espíritu Santo habló a través de esta persona y me está llamando a mí. Así es un llamado personal. Nunca olvidemos, familia, que un texto, un sermón que escuchemos, no está hablando para el vecino, está hablándonos a nosotros. César, pasaremos al día lunes 15 de julio. Dice el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Algo interesante. Y aquí nos manda al capítulo 2, ¿verdad? De Marcos, siguiendo, ¿verdad, César? La secuencia. Dice en el versículo 13, después volvió a salir del mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Versículo 14. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él, levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas, como siempre, los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de ¿qué? De médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí encontramos, César, una experiencia de la vida de Leví y Mateo cuando Jesús lo ve. Y me gusta porque, familia, Jesús no te llama por llamarte, Jesús ve. Y Jesús puede ver, César, tu capacidad. Él puede ver tus habilidades. Y entonces dice, este me sirve para mi ministerio, este me sirve para llevar ese evangelio. Y es bueno, familia, que nosotros nos entreguemos al Señor para que Él haga de nosotros esos pregoneros, ¿verdad? De la justicia y el amor de Dios. La hermana Juan, comentando este asunto, Néstor, dice que Mateo, o sea, ser publicano era difícil en aquel tiempo porque eras traidor a la patria. Eras mercenario porque trabajabas para el enemigo. Le trabajaba a los romanos. Sí, le trabajaba a los romanos. Y además porque tenían fama de ser ladrones, ¿no? Estafadores. Se dice que ellos cobraban más para ellos todavía que para el propio gobierno. Entonces nadie los quería. Pero Leví Mateo había de alguna manera conocido de Jesús y tenía el deseo de entregarse a Jesús. Pero la iglesia se lo impedía. La iglesia se lo impedía porque para la iglesia ellos no tenían
aceptación ninguna. Por el trabajo en el que ellos pues sí, estaban, por el trabajo, o sea, ya los habían desechado. Para los judíos, ser un publicano estaba más allá de la salvación, ¿no? Por eso es que le dicen a Jesús, ¿cómo Jesús se sienta con los publicanos, con esos pescadores, con esos sí, que no tienen perdón, por así llamarlo? Pero Jesús conocía el corazón de Mateo y él no dudó en llamarlo porque, y lo interesante de esto, Néstor, es que cuando tú vas a la iglesia, tú vas a un encuentro con Jesús, independientemente de cuántos fariseos puedan haber alrededor. Porque hablamos la semana pasada que en la iglesia no solamente hay gente buena, hasta el mismo diablo va de vez en cuando, o va, digo yo, porque estaba metido, a meter la cuchara, ¿no? Para evitar que uno se distraiga. Uno debe de ser como Mateo. Si Jesús me llama, yo voy y lo invito a mi casa para que venga Jesús independientemente de lo que diga el resto. Y qué bonito es que nosotros podamos, César, de esta historia, encontrar la parte positiva. Dice que Jesús le dijo, sígueme, y él, ¿qué hizo? Dejándolo. Se levantó y le siguió. Y a veces nosotros ponemos excusas, no, es que tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos, familia, que el llamado que Jesús te hace es el llamado para ahora, para allá. ¿Quién nos garantiza que mañana vamos a estar vivos? Ahora, ¿verdad? esta gente, Néstor, requería fe, porque dejar lo que estás haciendo, tu profesión que tenías, como los pescadores, y Jesús no le prometía que iba a ganar dinero para su familia. Sin embargo, la Biblia dice que cuando Jesús le pregunta, ¿cuánto le hizo falta algo? Y él le dijo, nada, no hizo falta hasta el día de hoy. O sea, ellos se fueron por fe, sabiendo que Dios de alguna manera le iba a proveer para su familia. Amén. Mira lo que dice aquí César, en la parte de aquí, en el centro. Dice, por lo tanto, no es sorpresa que los escribas inquirieran en tono de desaprobación. ¿Qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Como respondió Jesús a esa pregunta, ¿cómo la respondió? No la rechazó, sino que la revirtió, indicando que son los enfermos, no los sanos, quienes necesitan un doctor. Es decir, ustedes se creen justos, ustedes se creen sanos. Por tanto, yo no vengo por ustedes, porque ustedes están bien. Yo vengo por ellos, porque ellos están necesitados de ¿qué? De salud, de salvación. Y ellos son los que han clamado por esa salvación. ¿Y cómo les habló directamente a ellos diciéndoles eso? Imagínate, ellos no pudieron decir, me tiró, no fue a mí que me dijo, se lo está diciendo directamente a ellos. Sí, le está diciendo que no los atiende porque ellos se creen sanos. Es correcto. Eso no lo podía forzar. Si tú te crees que no necesitas a Jesús, ahí te quedas. Y hay personas que piensan en este tiempo, César, que no necesitan de Dios. Que ellos pueden hacer todo sin ir a una iglesia, sin leer la Biblia, sin orar, sin ayudar, sin hacer nada. Cuando nosotros dependemos de Dios. ¿Quién da el aire? Dios lo da, ¿verdad? Pero es importante eso. Ahora César hace una pregunta acerca del ayuno, porque eso es importante. Dice en la parte céntrica, Marcos 2:18 al 22 inicia con un nuevo tema. Se trata de la historia central de estos 5 relatos relacionados con la controversia. Mientras que la sección previa incluyó una fiesta provista por Leví. Esta gira en torno a la pregunta de por qué los discípulos de Jesús no ayunan, a diferencia de los de Juan el Bautista y los fariseos. César, ahora, ellos hacen esta pregunta porque ese día era un día de ayuno. Dice el comentario bíblico adventista que era un día posiblemente jueves, porque ellos ayunaban lunes y jueves. Y entonces, como estaba cerca del sábado, entonces ellos dicen, ¿por qué no ayunan si hoy es un día donde están comiendo? Imagínate cómo ellos quieren, digamos, de alguna manera querer sentir a Jesús de que Él está haciendo las cosas incorrectamente. Pero esa era una tradición, era un mandato. Era una tradición judía. Ahora, el hermano Joel también comenta esto y dice que los fariseos hacen esta pregunta porque también estaban ahí los discípulos de Juan. Y Juan estaba preso. Sus discípulos estaban ayunando para la liberación de Juan. Y entonces, mira que él no les pregunta a Jesús, ellos no le preguntan a Jesús, ¿y por qué tú no ayunas? Le dicen a los discípulos. Le van a los discípulos. Porque ellos querían como volcar a los discípulos de Juan contra de Jesús. Y hay muchas personas, hermanos, que cuando tienen alguna situación en la iglesia,
no van a los dirigentes, sino que se van a los que miran más débil, como trayendo, echarlo en contra, ¿no? Y por eso el título de la semana es controversia, hacer una controversia, de poner un desacuerdo. Y entonces, pero Jesús salta y le contesta a él, como quien dice, ¿por qué no me dicen a mí? Tienes que hablar, vas al punto, ¿no? Con la persona, no hablando, cuchicheando, como decimos nosotros acá, ¿no? Sí, porque tienen un problema con vos, es con vos. Igual, tenemos cualquier problema que sea, hay que enfrentarlo directamente con la persona. Creo que es más sabio y es más sincero, ¿no? Y entonces, claro, lo que él quería es entrar en eso, pero Dios le contesta, le dice que mientras Jesús está ahí no pueden ayunar, lógicamente. ¿Cómo vas a estar en una fiesta y aguantándote la gana de comer? Imposible. Porque incluso Jesús comparó en el versículo 19, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces aquellos días ayunarán. Claro, es lógico. Ajá, es lógico. Y los fariseos querían, como tú dices, César, volcar, hacer una disputa entre ellos mismos y decir, ¿y por qué ustedes no ayudan? Y algo importante que mencionó el hermano César es que los fariseos, familia, no se atrevían a hablar directamente a Jesús. Era raro cuando ellos hacían eso, es raro. Cuando ellos iban directamente, ¿verdad? Es que ellos siempre buscaban cómo echarle tierra, por así decirlo, ¿no? Sí. Y a veces sucede mucho en nuestras iglesias. A veces uno comete errores como dirigente. Y lo más sano que nuestros hermanos pueden hacer es hablar con nosotros. Así Pero que usted se ponga a hablar con otra persona que tal vez está débil en la fe, lo que va a hacer es arruinar la vida de esta persona y sacarla más rápido. Jesús dice, si tienes un problema con tu hermano, ¿qué vas a hacer? Tú solito y andar a enfrentarlo y decirle tal y cosa sucede. Y si lo gana, pues será bendito Dios que se volvió. Así es. Pero ese es el procedimiento. Nosotros siempre, o se acostumbra a hacerlo lo contrario. Comenzamos, como te decía al inicio, a cuchichear y hablar de las personas, que el único beneficiario en todo esto es el mismo diablo. Así es. César, y hasta hizo también Jesús en el versículo 21, nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera, el mismo remedio nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa, dice, un vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y César, Jesús tenía una manera única de dar respuesta. Es que ahí le está contestando a ellos. Sí, tenía una manera bien... Aquí en la parte de abajo, Néstor, del día lunes, hablando de eso, dice, qué manera interesante de contrastar la enseñanza de Jesús y de los dirigentes religiosos, ya que muestra cuán corrompida habían llegado a estar las costumbres de los maestros. Sin embargo, aún la religión verdadera puede convertirse en tinieblas si las personas no son cuidadosas. Es verdad. Y nosotros tenemos que aprender de este día, César, que no nos dejemos llevar por las malas influencias. Ahora, escuchemos. Nos van a decir escuchemos, pero mientras no estemos nosotros, como dicen, preparados para accionar, porque César, nosotros tenemos la decisión. Si tú me dices algo y yo miro lo que César me está diciendo, no está bien, entonces yo tengo que buscar la manera de hacértelo ver. ¿Entiendes? Claro. Porque eso es lo que manda, pues. Pero todo, Néstor, con el objetivo de que tú mejores. Correcto. Una crítica constructiva. Así en beneficio de la salvación, ¿no? De la persona. Porque como decía, nosotros nos equivocamos. Y usted puede venir y hablar con nosotros y decirnos, y seremos agradecidos. Dice el proverbio que el sabio escucha y es agradecido. Y lo otro, César, que también podemos nosotros romper, digamos, esa cadena, por decir así, de ir donde el miembro más débil, como mencionabas tú, sino de ir de una vez donde el dirigente dice, mire, esto está pasando. Es que la piedra está en quien se dio cuenta. Así es. Si yo me doy cuenta, a mí me corresponde ir a enfrentarlo. Pues si no, buscaré ayuda para hacerlo, pero la cuestión es cómo encauzar a la persona en el camino correcto. Así. Y otra cosa, para cerrar este día, es que no miremos a las personas como recaudadores de impuestos,
No las miremos como que ya están rechazadas, como que no tienen ya, Están perdidos. que están perdidos, no tienen oportunidad, porque aún Jesús se sentaba con ellos a comer porque Jesús vio en ellos la necesidad espiritual y la necesidad también física, porque Jesús hizo esos milagros. Jesús no está desechando a nadie, rechazando a nadie, es todo lo contrario. Jesús dice, así como estás, ve, hay personas que dicen, César, es que yo voy a ir a la iglesia hasta que yo deje de beber, hasta que yo deje de fumar, hasta que yo deje de hacer esto. Yo les contesto y les digo, nunca vas a ir. Nunca vas a ir. Eso es como que el endemoniado dijera, yo voy a ir cuando deje de ser loco. Sí, igualito. Es imposible para nosotros, ¿no? Jesús te quiere tal y cual eres. Así es. Así, porque Él es el único que te va a transformar. César, día martes 16 de julio, el Señor del sábado. Tremendo título, ¿verdad? Sí. Ese Así título es muy bueno. Dice en Marcos 2, 23 y 24, César, de la siguiente manera: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron ¿a qué? A arrancar espigas. Entonces los fariseos, estos fariseos andaban en todos lados, ¿verdad? Lo interesante aquí, Néstor, es que no era para aprender. Correcto, era para encontrar algo, eran unos espías. Ellos andaban supervisando a ver en qué hallaban a Jesús para decir, yo lo vi haciendo esto. Dice el texto, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Entonces quiere decir que no era lícito arrancar espigas en día sábado. Qué interesante. A veces nosotros tenemos que entender, familia, que el día del Señor no es un día de extremismo. A veces muchas personas, César, se van al extremo. Mira, hermano, es que mira, esta gente utilizaba la ley para su beneficio. Ellos conocían la ley. Hay muchas personas, lastimosamente, Néstor, que leen la Biblia para ver en qué nos contradicen. Es verdad. Pero cuando tú lees para aprender, es diferente. Ellos manejaban la ley, eran escribas, y especialmente el Pentateuco. Ellos debían de conocerlo hasta de memoria. Y Deuteronomio capítulo 23, versículo 24, dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte. No podrás llevar en tu cesto. Los hermanos entraron, comieron. Pero no podían llevar. O sea, lo que no podía era agarrar un canasto y ir a vender. Ajá. Y llevar a toda la comunidad a hacer negocio. Pero sí te permitía que si te tenías hambre, comer lo suficiente para no morirte y seguir. Y seguir tu camino. Y no era pecado. Entonces ellos manejaban esto. Pero lo que querían entrar en controversia, como dice la lección, es con Jesús, diciéndole que estaban violando ¿cuál ley? César, te vino a la mente un episodio de mi vida. Andaba allá al lado de Nueva Guinea, adelante, pasé por Punta Gorda, del Pueblo Desarrollo, César, y voy caminando ahí, como 8 horas de camino, y llego a una vivienda ahí, tú sabes, potrero ahí, y andaba un hambre, eran como las 11:30 de la mañana, y andaba con un hambre, hermano, y miro un palo de naranja, estaba bien tupido naranja. Y me subí arriba del palo y comencé a pelar las naranjas, hermano, y me chupé como una 25. Como 25 naranjas. Me acordé del texto hasta saciarme. No, pero no podía llevarme. Entonces te llevaste un saco ahí en la y me dice la señora que estaba ahí. Me dice, ¿qué hace ahí? No, le voy, ya me voy a bajar, le voy. Está bueno que se coma las naranjas, porque al final dice se pierden, porque cae, ahí. Yo me acordé de esa parte, pues. Y la verdad es que no sabía que la Biblia decía eso, así que si me hubiera dicho algo la señora, le hubiera dicho, mire, Deuteronomio 23, 24 dice y estaba justificada mi acción, ¿verdad? Así bíblicamente. Ahora mira, el asunto estaba que ellos querían agarrar a Jesús. Y entonces es interesante porque si no manejan la situación, entonces si querían saber si Jesús manejaba el texto también. Ajá. Lo querían agarrar movido. No, y siempre Jesús le respondía con la Biblia, porque los manda cuando David se fue, ¿te acuerdas? A la casa de los sacerdotes, que llegó y agarraron el pan de la preposición y comieron, él y sus soldados comieron, y Jesús le dice,
Que no saben ustedes que David hizo esto cuando andaba huyendo. Ahora miren, los panes eran santos, se cambiaban cada sábado. Por eso le dice en otro texto, los sacerdotes violan el sábado entonces, porque Sí. ellos cocinan los panes los sábados. Y ahora el pan era sagrado, solo lo podían comer los sacerdotes. Pero, ¿qué hace un sacerdote si alguien se llega muriendo de hambre? Y lo tenés ahí, vos decís, mira, lo siento, pero no hay para vos, solo para mí. ¿Qué sentido tendría eso cuando la persona realmente se está muriendo de hambre? No como lo dijo Esaú, ¿verdad? Que se venía muriendo de hambre y le vendió la primogenitura, sino que es una situación real. Entonces, ¿y tú tienes comida? No lo vas a dejar morir. No, es difícil. Tendrías que tener un corazón. No tendrías que tener corazón prácticamente. Entonces, la controversia del sábado, bueno, una vez me dijo una persona, hace años, me dijo, si tú no has comido, llegaste a sábado, no has comido durante varios días, y el sábado me dice, te encuentras dinero, ¿qué haces? Pues yo me voy a comprar y como, hermano, ¿verdad? Tal vez no me voy a comprar la provisión, pero voy a comprar lo necesario, solo para sobrevivir ese momento. Solamente la merienda que vas a comer. Más cuando hay niños de por medio. Sí. Pero esa persona me dice, pero si te aguantaste toda la semana, no te puedo aguantar un rato más. Ah, porque toda la semana no tenías para comprarlo. Pero esos son extremos, son situaciones especiales. Sí. Hermanas White dice que nosotros podemos hacer en sábado todo lo que sea para la salvación de las almas. Y hay gente que es tan extremista que, César, si tú estás enfermo un día sábado y necesitas una aspirina, una pastilla, no puedes ir a comprar en la farmacia. Claro. Cuando realmente la necesitas, ¿acaso qué vas a negociar? Bueno, voy a comprar una pastilla, aquí la pongo a vender. Si te puedes esperar, lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Pero en caso de emergencia. Es una emergencia, es una necesidad. Y nosotros tenemos que ver el sábado, no lo tenemos que ver como una carga, ni como un día de prohibiciones. Muchas personas tienen ese mal concepto. Ahora, como, el Señor recalca la hipocresía de ellos, porque le dice, ustedes si se le va una cabra al hueco, ustedes la sacan, no la dejan hasta el domingo. Porque, ¿cuánto vale una cabra? Una oveja vale tanto, va a perder el hombre, la sacamos ya. No se puede hacer lo mismo con una persona hambrienta. Pues, ¿verdad? Si yo no tengo ahí a mano, pero ando 20 pesos para comprarle aunque sea algo para que resuelva, yo creo que hay que resolverlo. Familia, recordemos que el día sábado es un día que el Señor apartó y las mayores bendiciones están en ese día. Y también, César, las mayores acciones de bondad que nosotros podemos hacer es en ese día sábado. ¿Verdad? Ahora, la idea es que si usted tiene planificado ir a visitar a alguien, usted puede comprar viernes y dejarlo listo. Correcto. Eso es lo que dice ya Éxodo 16, ¿verdad? Todo lo que hay que cocer, cocinarlo y prepararlo para el sábado. Pero hay imprevisto. Sí, porque el otro día recuerdo que César me dice un hermano Néstor, me llamó un sábado como a la 1 de la tarde. Fíjese que quiero que vayamos a visitar a una familia y quiero que le llevemos algo, vamos a comprar algo. Yo no le dije, hermano, estamos en sábado, no vamos a ir a comprar. Y él me dice, fui a comprar unas libritas de arroz para llevarle. Y digo yo, eso no estás violentando el sábado. Al contrario, estás comprando para llevar y atender una necesidad. Ahora, bueno, hay que tener cuidado porque tampoco tiene que ser una costumbre, ¿verdad? Estamos hablando hablando de la emergencia. Sí, pero estamos hablando de casos esporádicos, imprevistos, ¿verdad? Pero siempre hay que hacer provisión. Así es. Porque tampoco podemos decir, bueno, vamos a comprar sábado cualquier día, ¿no? Entonces, pero hay situaciones especiales y uno debe de como te digo, tener ese equilibrio, ¿no? Entre lo que se debe hacer, hasta donde la ley me permite, pero hasta donde la misericordia también y la bondad, hasta donde me gustaría que las personas lo hicieran para mí si fuera mi casa. Así es. Y cuánto me aliviaría a mí si fuera mi casa. Porque yo no creo que una persona también que esté pasando alguna enfermedad o tenga un dolor vaya a disfrutar del sábado. Y sin tener a nadie que te esté atendiendo, ¿verdad? Ahora, Jesús, familia, es el mejor ejemplo que podemos tener en cuanto a situaciones, César, digamos, de atención que podemos ver. Jesús, la mayoría de sus milagros fue en sábado. La mayoría.
Es que el sábado debe ser un sábado de deleite, ¿cómo te digo? De Y qué bien se liberación, siente de César, que un comunión. sábado tú vengas y salgas y tu programa, algo que dijiste, bueno, pues hay que preparar, por lo menos este sábado voy a ir a visitar a la familia tal. Y tú ya de toda la semana, tú ya estás preparando esa visita. Y ya durante toda esa semana tú apartaste un paquetito, qué sé yo, y lo vas a llevar. ¿Ya? ¿Y cómo te sientes tú cuando sales de ese hogar? Que has orado, has platicado, has atendido una necesidad. Familia, el sábado, dice Isaías, que debe ser una delicia, ¿verdad? No una carga. Bonito porque te sientes que ese día fuiste útil. Te sientes que has hecho el trabajo que debías hacer. Ahora mira, como dice aquí el comentario, en la parte de abajo, Jesús vuelve a tener controversia acerca del sábado con los dirigentes religiosos. Nota, sin embargo, que la controversia nunca es acerca del sábado en sí, ¿verdad? Sino en la manera en que ellos actuaban. Los dirigentes religiosos querían acusar a Jesús si sana en sábado. Jesús no rehuye y lo confronta a ellos, ¿verdad? Ahora, él dice, ¿es lícito hacer el bien o el mal? Lógicamente el bien. El bien. Pero ellos no hacían nada. Mira, para ellos era pecado ayudar al necesitado, pero no era pecado planificar y arrancarle la cabeza a Jesús. Y Jesús se lo dijo. Sí, por eso. En una ocasión eso le dijo, y para ustedes es ilícito sanar a alguien, pero planear un asesinato es bueno. Están en santidad con Dios. Están en santidad con Dios porque ellos estaban planeando el sábado, y casi la mayoría de los sábados, familia, Jesús tenía que esconderse entre la multitud porque lo iban a llevar a un despeñadero, lo iban a matar. Sí, mira lo que dice el último párrafo. Jesús procede a sanar al hombre, lo que enfurece sus opiniones, quienes inmediatamente empiezan a planificar la muerte. Están en sábado todavía. La ironía de la historia radica en que quienes procuran sorprender a Jesús quebrantando el sábado, estaban transgrediendo el sábado al maquinar su muerte en ese mismo día. Por eso te digo, a veces acusamos a la persona de tener una ramita en el ojo, dijo Jesús, cuando la viga que tenemos nosotros es mucho más grande. Sí. Imagínate este hombre que está en la iglesia, César, con una mano seca, está con una, digamos, un impedimento. No puede mover su mano. Pero estos hombres, estos dirigentes, están esperando que Jesús haga algo, pero no para que ellos puedan decirle, esto es lo que necesitamos, sino más bien como para acusarlo, como decía ahí. Y fíjate lo que dice el versículo, me llama la atención porque dice el versículo 5 de Marcos 3, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Ahora, Jesús voltea a ver y Jesús entristecido, o sea, porque ellos están, que no quieren entender de que Él es el Hijo de Dios, de que Él vino para dar vida, para sanar, para restaurar. Mira, es lo que hemos dicho. Nosotros en el templo decimos que es un templo, un lugar de adoración, de que uno debe tener reverencia. Así es. Pero hay situaciones que no las puedes cambiar. Imagínate cuando Pedro y Juan fueron al templo y levantaron a aquel paralítico. En la puerta del hermoso. Dice la Biblia que el hombre se levantó y brincaba dentro de la iglesia de alegría. Y no le puede decir a los diáconos, cállate ese hombre. Porque el hombre está tan emocionado, es una expresión natural, que no es correcto en una situación cualquiera, pero esto es algo especial. Entonces no lo podías callar. ¿Cómo lo vas a callar? Y entonces hay que tener como te digo, la madurez para entender estas situaciones, no enmarcarte en esto. La vez pasada alguien me decía, Néstor, fíjate que un caso de una persona que dice, como no se aplicó la ley como se debía aplicar, ella decía, nosotros violamos la ley también. Y entonces yo le digo, cuando Jesús le llevaron a la mujer encontrada en adulterio, la ley decía que había apedrearla, ¿verdad? Y entonces Jesús le dijo, ¿nadie te condena? Yo tampoco. Entonces le digo yo, Jesús violó la ley también.
Hay que tener, ¿cómo te digo? Lo que decía Malaquía, misericordia quiero y no sacrificio. Sí, porque a veces nos empeñamos en hacerle tantas cosas al Señor, Señor, esto, yo dejaré de hacer esto, de hacerlo, pero siempre tenés ese problema con tu prójimo, y no lo querés, no querés amarlo, no querés atenderlo, y pensás que la relación solamente es con Dios y que con tu prójimo no hay nada que hacer. Sí, entonces, ahora, imagínate que si Jesús aplicara la ley como fuera, nosotros estaríamos perdidos. Porque la misericordia está por encima Nadie de eso y por salvación. eso estamos aquí también. Sí. César, para finalizar en este día, me llama mucho la atención que Jesús, en medio de toda esa malicia que tenían ellos, no perdió de vista. Y es importante notar esto. Jesús no perdió de vista su misión. Porque estos fariseos, aunque ellos no lo sabían, estaban siendo utilizados por el enemigo para desviar a Jesús, ¿verdad? De lo que él venía a hacer. Porque Jesús venía a salvar, a buscar a esas personas que estaban pasando por momentos difíciles y que, imagínate si Jesús hubiera actuado de la manera como ellos. Bueno, en verdad tiene razón, no voy a hacer nada, ¿qué le voy a estar mostrando a esta gente? Si hubiera ido. Entonces, más sin embargo, Jesús no dejó. Y eso es importante, no permitamos que nadie nos quite de vista el propósito que tenemos en la iglesia. Si tú fuiste llamado para hacer algo, lucha porque eso siga. Y si alguien me dice, mira César, es que no lo hiciste así, no le prestes oído. Sí. Bueno, a menos que si tienes razón. No, pero es que hay gente es que hay personas, César, que quieren solamente para desviarte de tu propósito, sí, porque entiendo. Puede ser envidia, puede ser que como no es a mí que me tocó y es a él, entonces yo voy a hacer que él se vaya por otro lado. Habemos hermanos que somos así. Lo interesante aquí de Jesús, Néstor, es que él estaba seguro de lo que estaba haciendo, correcto, independientemente de lo que los demás dijeron, y lo hizo ahí enfrente. Le dice, muéstrenme ustedes, en otras palabras, muéstrenme ustedes con la Biblia que estoy equivocado en hacerle bien al hombre y no lo hago. Así es. Pero no le dijeron nada. No tenían base. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que iniciamos, César, en el día sábado, ¿verdad? Dice día miércoles, historia sándwich, parte 1. Y esta es la primera historia que se encuentra en el libro de Marcos, César, hablando, ¿verdad?, en cuanto a las historias sándwich, que comienza una historia, pero en medio aparece otra y después finaliza con la misma historia dándonos el final, ¿verdad? Es como cuando tú estás viendo, César, alguna, qué sé yo, alguna actividad y de repente actividad comercial y entonces ya continúan después. Aquí. Dice Marcos 3, 20 al 35, César. Aquí está hablando acerca de... Bueno, hay una historia externa que sería el pan del sándwich y hay una historia interna. Dice acá que la historia externa es la que se refiere a los parientes de Jesús que lo andan buscando porque creen que Jesús está quedando loco. La historia interna es la de los escribas que vienen desde Jerusalén y le dicen a Jesús que él está echando a los demonios. Por medio de Belcebú. Por el mismo demonio. Por el diablo. Sí. Pero la historia de hoy nos interesa el contenido del sándwich, ¿no? La parte del centro que es Marcos capítulo 22, perdón, 3, versículo 22 al 30. Sí, dice de la siguiente manera, César, versículo 32, ¿es verdad? 22, ok. Dice, versículo 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Nos vamos a detener en este versículo porque esos versículos que acabamos de leer, César, nos presenta, ¿verdad?, acerca de qué viene hablando esta historia. Bueno, resulta que Jesús echa demonios y estos hombres vienen y le dicen
de que él echa demonios porque él es del diablo. Pero me llama la atención que estos fariseos le están atribuyendo a Satanás lo que el Espíritu Santo está haciendo. Así, abiertamente, ¿verdad? Ahora, me llama la atención también que Jesús menciona algo importante aquí. Si una casa está dividida contra sí misma, y aquí se me viene porque la familia de Jesús, César, viene diciendo que Jesús está fuera de sí, como que hay una división. E incluso, vamos a ver más adelante que Jesús dice, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Verdad? Esa es La segunda parte, correcto. Ahora, lo principal aquí, César, es que Jesús les responde de una manera, como te digo, genuina a estos dirigentes y le dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Explíquenme eso ustedes, ¿cómo puede hacer eso? ¿Verdad? Y como tú dices, siempre los dejaba con la boca callada. Es interesante que estos fariseos, como tú decías, donde quiera aparecen. Sí, ahí andaban. Ellos andaban detrás de Jesús, pero nunca para aprender. Y nunca para arrepentirse, ni para aceptarlo como el Hijo de Dios. Y a veces hay personas dentro de la iglesia que hacen solamente eso. Van a la iglesia o fuera de la iglesia, estudian la Biblia, y como decíamos al inicio, pero nunca para aprender, simplemente para hacerle frente a lo que ellos creen o buscando textos que les apoyen en lo que ellos dicen. Ahora, lo interesante de todo esto acá, Néstor, es que Dios le entra con los últimos versículos y le dice algo interesante. Versículo 28 al 30. De cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y la blasfemia cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Sí? Y entonces, ¿en qué consiste ese pecado imperdonable? Porque la Biblia dice, el versículo 28, que todos los pecados serán perdonados. Y todos los pecados son todos los pecados. Todos los pecados. Y entonces, ¿cuál es ese imperdonable? Quiere decir que hay uno que no se perdona o todo se lo puede perdonar Jesús. Dice que aquí Jesús está hablando directamente contra la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Y qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Lo que estaban haciendo estos hombres. Estos hombres le estaban diciendo que lo que él hacía era por obra del diablo y no por obra del Espíritu Santo. Es decir, estaban dejando a un lado el poder del Espíritu Santo, cuando realmente ellos deberían de decir, o al menos pensar, de que si este hombre que anda predicando la palabra, que anda haciendo esos milagros, no proviene del diablo, tiene que provenir de Dios, ¿verdad? Eran incapaces de percibir ese espíritu, porque ellos estaban tan enceguecidos en lo que ellos eran, persiguiendo a Jesús, como hemos dicho, haciendo sus cosas, que nunca se pusieron a meditar. Entonces se habían endurecido tanto, porque la Biblia dice que Dios perdona todos los pecados. Así es. Dios no perdona el pecado que no se confiesa. Es el único. Y lo decíamos en el trimestre anterior, cuando uno iba a ofrecer los sacrificios, que eran los pecados que entraban al santuario. Los que no se confesaban no entraban. Así es. Entonces, el único pecado que Dios no perdona es el que no se confiesa. Pero caes en un momento en que no sientes la necesidad de pedir perdón o de confesar tus pecados. Estás a nivel, me decía una persona la vez pasada, te comenté eso, ¿verdad? Ellos me comentan como que están en un nivel superior, ¿verdad? Yo no sé si es así, pero yo diría que es inferior, porque ellos no sienten la necesidad de perdón, y entonces a esos Dios no les puede perdonar. Y a eso se refiere también la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a convencer, dijo el Señor Jesús. Y si ya no lo dejas, ya Dios no puede hacer nada. César, y algo importante que acabas de mencionar es la palabra enceguecer. Cuando nosotros estamos cegados, no queremos ver, entonces, como estás enfrascado en lo que tú estás creyendo y no quieres darle la oportunidad, ¿verdad?, al Espíritu Santo de que Él obre en tu vida. Y me llamó, ahorita me trasladé a Egipto cuando Faraón vio
todos los milagros que el Señor hizo, toditos los vio, las 10 plagas las vio y cómo Dios las quitó, cómo Dios a través de Moisés, ¿verdad? Como instrumento Moisés pudo mostrarle a Faraón que Él es Dios y que Dios destruyó todos esos dioses que él tenía, mas sin embargo, Faraón no se dejó convencer por Dios. Correcto. Entonces, el único pecado que Dios no perdona es el que no se confiesa. Y Dios, hemos dicho, Dios respeta la opinión de uno. Si usted dice no, es no. Ni el Espíritu Santo con toda su influencia y poder puede tocarlo. Y bueno, el comentario nos dice un poquito más de eso. Dice, el pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo y consiste en atribuir al diablo la obra del Espíritu Santo. Ponga atención a Marcos 3:30, ¿verdad? La razón por la que Jesús hace la declaración de los versículos 28 y 29 es que los escribas dicen que él tiene un espíritu inmundo, cuando en realidad tiene al Espíritu Santo. Si llamas a la obra del Espíritu Santo la obra del diablo, no escucharás al Espíritu Santo, pues nadie en su sano juicio quiere ser guiado por el diablo, ¿verdad? Por muy, digamos, loco podemos decir, y te quieran decir, mira, es que el diablo te va, no va. Mira, es que el diablo no voy, ¿verdad? Aunque no seas creyente. Sí. Aunque no seas creyente, César, tú dices, no voy porque el diablo no voy, ¿verdad? Pero es importante. Ahora, me llama el versículo, César. Dice, el versículo 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Dice el comentario que Jesús es ese hombre que entra a la casa, ¿verdad? Y que ata a quién, ata al enemigo, y él saca, ¿verdad? A los que él tiene, digamos, ahí. Entonces él los libera, en otras palabras, libera a la persona, ¿verdad? Y me gusta esa ilustración. Porque ahí saquear es como que tú eres un delincuente y vas a robarle a alguien. Correcto. En este caso, Jesús está diciendo que tú vas a liberar a una persona. Necesitas primero neutralizar a la persona, la fuerza que están ateniéndola para poder sacar. ¿Sí? Y entonces, pero volviendo al Espíritu Santo, Néstor, como tú decías, Dios le mostró todas sus obras, Dios le mostró que él sabía cuando leía sus mentes, sanó al paralítico, hizo tantas cosas, y ellos decían, por el diablo. Entonces, y como ellos no quieren nada que ver con el diablo, jamás se iban a dejar llevar. Cerraron toditas las puertas donde el Espíritu Santo podía hablarle, al igual que acuerdas también cuando Saúl mató a todos los profetas del Señor, a todos los sacerdotes que estaban por ahí. Luego corrió a Samuel y le dijo que no volviera. Se cerró todo lo que los medios por los cuales Jesús podía hablarle. Correcto, para que Dios le hablara. Y después quería que Dios le contestara, pero no para obedecer, sino para que Dios, como utilizarlo como un instrumento al Señor. Y entonces el Señor no le contestó. Si no oyes a su iglesia, si no oyes a su profeta, ¿quién te voy a mandar? Y entonces solo el diablo lo pudo convencer. Y de esa manera se perdió también el pobre Saúl. Bueno, lo importante en esta lección, César, es que nosotros podamos, en este momento, familia, escuchar al Espíritu Santo. Podamos darle la oportunidad al Espíritu Santo para que Él obre en nuestras vidas. El Espíritu Santo viene a hacer 3 cosas. Tú lo mencionabas. Viene a convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Es el único que puede hacer eso. Y aparte de eso, es nuestro consolador. Roguemos al Padre para que nos bautice con el Espíritu Santo. Mira lo que dice la pregunta acá abajo, Néstor, porque muchos hermanos se lo estarán haciendo. ¿Por qué el hecho de temer haber cometido el pecado imperdonable es en sí una evidencia de que no lo has cometido? O sea, yo puedo tener temor y decir, pero si yo cometí el pecado imperdonable, entonces ya Dios no me va a perdonar. Pero si usted todavía está pensando en esto, quiere decir que no lo ha cometido porque todavía el Espíritu Santo está llamando. Mientras usted siente el llamado o la necesidad de un perdón, todavía el Espíritu Santo está llamando. Hay oportunidad de arrepentimiento y de restauración Así en tu vida, ¿verdad? Cuando usted ya sienta que está salvo y que está por encima de todo, preocúpese, ¿verdad? Amén. Así es. Bueno, pasamos al día jueves, César. Historia sándwich parte 2. Aquí vamos a terminar la historia, Jesús, ¿verdad? Lo de la familia de Jesús. La familia de Jesús.
Dice Marcos 3, 20 y 21. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo pensar a la familia de Jesús que él estaba fuera de eso? O sea, ¿por qué ellos dijeron que Jesús estaba loco? ¿Por qué ellos pensaron de esa manera? Dice el versículo 20, y se agolpó de nuevo a la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, o sea, la familia de Jesús, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero no entiendo por qué ellos pensaban de esa manera si ellos conocían a Jesús. ¿César? Ellos no lo conocen. O sea, ¿Será que Jesús tenía una actitud diferente a la que ellos normalmente veían? es que, a ver, Jesús tenía un problema, para llamarle así. Perdón por la expresión. Pero es que Jesús miraba las cosas desde otro punto de vista. ¿Te acuerdas cuando con la samaritana en el pozo? Él dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y los discípulos decían, ¿quién le habrá traído comida? Porque ya no tenía ganas de comer. ¿De verdad? O sea, Dios se metía tanto en la salvación de las personas que hasta se le olvidaba a la hora de comer. Y entonces la familia preocupada dice, bueno, esto no va a ser de Dios porque este hombre se va a morir. Y recuerda que ellos nunca creyeron en Jesús en sí hasta después de la muerte. Y es importante que nosotros podamos analizar bien esta historia, porque César, a veces nosotros, si solo leemos así superficialmente, incluso este versículo yo hasta ahora lo leo, porque hasta ahora lo estoy leyendo así, con esa Detenimiento, ¿verdad? Porque uno puede leerlo así, pero me llama la atención que dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y ahora dice, cuando lo oyeron los suyos, a ver, pero ¿qué fue lo que oyeron de Jesús? ¿Qué fue lo que oyeron? Si lo que está aconteciendo antes, César, aparece lo que Jesús hizo de la liberación, ¿verdad? De este hombre, de los espíritus inmundos, que se le postraban a Jesús, mas él le reprendía mucho para que no le descubriese. Sí, mira, en el capítulo 3, versículo 3 en adelante, Jesús viene y le toca la lección de los 12. Sí. Está armando su séquito, ¿no? Su grupo de trabajo. Pero recuerda que también había pasado, dice la Biblia, toda la noche orando. Este hombre no había ni dormido y ahora no había comido. Sí, porque tenía que hacer una preparación especial, una elección, prepararse primero y después la elección. Ahora, Jesús, familia, cuando elige a estas personas, ¿verdad?, para conformar los 12 discípulos, Jesús no lo hace por cuenta de él, sino que es el Espíritu Santo quien le da, ¿verdad?, digamos, la facultad o la habilidad para saber quiénes son los que están aptos para formar parte. Sí, mira lo que dice el comentario. Una acusación de inestabilidad mental es algo muy serio. Lo típico es que esto surge de experiencias en las que una persona se convierte en una amenaza para su propia seguridad o de la de otros. La familia de Jesús sintió que ese era el caso, pues estaba tan ocupado que ni siquiera se detenía para alimentarse. O sea, entonces, ellos dicen, este hombre está fuera de sí porque no quiere ni comer. Porque debe cuidar su cuerpo. O sea, claro. Uno también se pone a pensar. Me recuerdan esto cuando yo estudiaba secundaria, estudié allá en León, en un colegio que se llamaba Nuevas Orientaciones. Ahí teníamos 14 clases todos los días, porque estudiábamos 2 turnos, de 7 a 12 y de 2 a 6. Y entonces solo nos quedaba la noche para estudiar, para dormir y para hacer las tareas. Y recuerdo que una vez estaba como a las 12 de la noche, pero yo estaba estudiando, solo que no me quedaba sentado porque me dormía, entonces comenzaba a caminar de un lado a otro en la sala. Mi mamá se levantó, en ese momento iba al baño, pero pasó y miró la luz encendida y se asomó. Y entonces me dice, ¿y qué estás haciendo? Estoy estudiando, le digo que mañana voy a examen. Anda a acostarte, hijo, me dijo, vas a quedar loco y nada vamos a hacer. Porque estaba estudiando. Sí, porque esa era la manera, ¿no?, única que encontré para estudiar. Claro. Y entonces, bueno, imagino que como familia también, como lo estaban viendo de manera natural. Si este hombre no ha dormido, no ha comido, se va a enfermar y vamos a quedar en nada, va a quedar peor. Y entonces
lo fueron a buscar. César, ¿y qué situación más incómoda, por llamarle así, la de Jesús? Porque su familia pensaban que estaba loco y los fariseos pensaban que era el aliado de Satanás. Estaba como, no había nadie, digamos, que estuviera a favor de Jesús. Dice Marcos 3, 31 a 35, ¿qué quiere la familia de Jesús y cómo responde él? Bueno, en este versículo dice que lo mandan a llamar, ¿verdad? Para llamarlo aparte. Versículo 31 dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea que para que nosotros podamos identificarnos como hermanos de Jesús, tenemos que también hacer la voluntad de su Padre. Así es. Porque no puedes ser hermano de Jesús y hacer lo que vos querés. Por eso el apóstol Juan decía: hijos, ahora somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora que estamos de acuerdo a la voluntad de Él. Ahora tenemos que hacer lo que Él dice que hagamos, ¿verdad? Qué tremenda respuesta la de Jesús. César, y es importante que nosotros podamos entender esto porque nosotros pensamos que estamos siendo cristianos, que estamos haciendo la voluntad de Dios y que realmente quizás no lo estamos haciendo como es. Porque hay tantas denominaciones de iglesias que una hace una cosa, la otra hace otra cosa, pero necesitamos nosotros entender o descubrir si todo lo que se está haciendo está en la palabra de Dios. Así es. ¿Verdad? Ahora mira, ahora hay un asunto interesante, porque Jesús dice que una familia dividida no sobrevive, pero su propia familia está dividida. Está dividida ahora. Entonces Jesús está quemando solo, como decimos nosotros. Dice acá el comentario: los dos relatos juntos de esta historia de Marcos contienen una profunda ironía, ¿verdad? La historia interior, Jesús dice que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. A primera vista parece que en la historia externa la propia familia de Jesús también está dividida. Pero Jesús resuelve este asunto, esta situación compleja, definiendo el concepto de familia o redefiniendo el concepto de familia. Su verdadera familia está constituida por quienes hacen la voluntad de Dios. Junto con Él. Junto con Él. O sea, Jesús dice: el problema es que ellos no entienden, no me conocen, entonces no son parte de mi familia todavía. César, pero Jesús dice, me llama la atención el texto y es bueno que nosotros podamos ver esta parte porque dice que a Jesús lo mandan a llamar, pero mira lo que dice. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: allá está tu madre y tus hermanos. Pero Jesús como que voltea y dice: esta es mi madre y este es mi hermano y este es mi hermano. O sea, los que están conmigo. Había un grupo con Jesús. Había un grupo con Jesús que realmente estaba siguiendo lo que Jesús estaba haciendo. ¿Te das cuenta de lo que dice el texto? Porque dice: y mirando a los que estaban sentados alrededor de él. Ahora Jesús está hablando en el plano espiritual. En el plano correcto, espiritual. Porque humanamente ellos eran... No, ellos, claro, pero como tú decías, Jesús está en un ambiente, pero ahora, escucha lo siguiente. La familia de Jesús está afuera. Ni siquiera tuvieron por decir así, el respeto de entrar y decirle: aquí estamos, tu familia. Sino que le mandaron a llamar. Y acuérdate que según la costumbre o la tradición, esas cosas, o se creen que los hermanos de Jesús eran mayores, porque eran solamente de parte de padre. De padre. Entonces, desde que te mandaban a llamar, vos tenías que obedecer como hijo menor. Pero en este relato lo que veo yo es Jesús diciéndole, o poniendo las cosas en su lugar. O sea, somos hermanos carnales, pero que no se les olvide que Él es Dios sobre todas las cosas, que es lo que decía Marco en la introducción. Que Él tenía una parte humana y una parte divina. En este momento Él dice: que no se les olvide que Él tiene una familia más grande, que es a la que vino a salvar, que es la familia de Dios. Así es. Yo creo que lo que nosotros deberíamos de aprender sobre esta historia, César, es que tenemos que hacer la voluntad del Padre, nuestro Padre, a cualquier costo, como dicen,
dejando a un lado nuestra voluntad. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, todo lo que yo hago, lo hago porque quien me está dando la fuerza es Dios, y yo vivo para hacer la voluntad de ese Dios. O hay situaciones, Néstor, en las que los hermanos aceptan a Dios y eso le acarrea problemas con la familia. Hay personas que lo desheredan en el caso que tengan herencia o lo desconocen como familia. Y Jesús pues le dice, pues no te preocupes, si esta familia te deja, tienes una familia mucho más grande. Como dice el texto, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo lo que... ¿cómo dice? Con todo Jehová te va a recoger. O sea, no te va a dejar solo. Hay momentos en que nosotros, incluso nosotros tenemos un caso, César, no vamos a mencionar el nombre, pero hay un caso de un joven que él está recibiendo estudios, César, y no puede ser bautizado porque sus padres se oponen. Y le dijeron que el día que se bautice, ahí que vea la iglesia qué hace con él. Y eso es duro, pues, para un joven de 14 años, César, que quiera servirle a Dios, cuando realmente debería ser una alegría como padre, que te diga tu muchacho, te diga, papá, mire, yo quiero bautizarme y quiero hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Eso te debe de inspirar de que tu hijo está buscando ser un hombre sano. Así es. ¿Verdad? Bueno, yo más o menos tuve esa experiencia porque yo conocí el Evangelio a los 14 años. Mi familia nadie conocía eso. Y yo me acuerdo que me bauticé. Claro, no tuve la oposición de mis padres. Pero es difícil también porque te enfrentas a tu familia misma. Tal vez no directamente, pero sí indirectamente en cuanto a costumbre, ¿no? Y en cuanto a la alimentación, porque tuviste problemas con la alimentación. Sí, en la alimentación, porque a veces me tocaba quedarme sin almorzar los sábados o cuando hacían alimentos que no podía ingerir. Y también mi abuela, pues, ella siempre que me decía, ahí ve el mazón. Yo no sé qué significaba esa cosa. A mí me rebalaba, porque ni siquiera entendía eso. Pero ella me puso el mazón, ¿verdad? Así que, pero bueno, aquí estamos, ¿verdad? Dios hasta ahora nos ha guardado. César dice aquí la parte final, a lo largo de la historia muchos cristianos se han visto separados de sus familiares. Esa es sin duda una situación difícil. Este pasaje de Marcos muestra que Jesús pasó por esa misma experiencia. Él entiende lo que eso significa y puede consolar a quienes están sufriendo o están pasando por esa dolorosa incomunicación, porque eso también ha hecho una división, ¿verdad? Pero el Señor ha prometido estar con nosotros, fortalecernos y consolarnos. Bueno, día viernes, César, sí. Hay 2 citas, ¿verdad? Muy interesantes. Y hay un consejo que nos da aquí. El día viernes dice, lee los capítulos titulados Levío y Mateo, y el sábado, en el libro del deseo a toda la gente, de Elena G. de White, en la página 243 y 260. ¿Dice, César? Sí, cuando le preguntaron, ¿es lícito curar en sábado? Jesús contestó, ¿quién de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta cae en un hoyo el día sábado, no la agarra y la saca? Pues ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer el bien en sábado. Dice, los espías no se atrevían a contestar a Jesús en presencia de la multitud, por temor a meterse en dificultades. Sabían que él había dicho la verdad antes que violar sus tradiciones. Dejarían sufrir a un hombre, mientras que aliviarían a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si lo descuidaba. Así manifestaban mayor cuidado por un animal que por un hombre, que fue hecho a la imagen de Dios. Esto ilustra el funcionamiento de todas las religiones falsas. Tienen su origen en el deseo del hombre de exaltarse por encima de Dios, pero llegan a degradar al hombre por debajo del nivel del aspecto. Toda religión que combate con la soberanía de Dios defrauda al hombre de la gloria que le fue concedida en la creación y que ha de serles restaurada en Cristo. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar las necesidades, los sufrimientos y los derechos de los hombres. El Evangelio concede un alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo y enseña a considerar con ternura las necesidades y las desgracias del hombre. El Señor dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, en Isaías 13:12. En otras palabras, la religión tiene que ver
con atención a nuestro pueblo, ¿verdad? Así es. Ahora, no hablemos que la religión te salva, porque quien te salva es Cristo. Y como Cristo te salva, entonces Cristo es quien te capacita. Cristo es el que te enseña, Cristo es el que te está dando las facultades, las habilidades para que tú salgas en busca de esa persona que está pasando por momentos difíciles y puedas hacer algo por ella. Ahora, Néstor, si el lugar donde tú estás congregándote están más interesados en tu dinero que en ti mismo, hay problema. ¿Hay problema? Porque ahí el centro debe ser la necesidad del individuo. Estas personas, dice ahí que ayudaban a sacar la oveja, independientemente que fuera sábado, para que el tipo no perdiera su dinerito. O sea, era más importante el dinero que la misma persona. Correcto, es que ya no miraban en sí la oveja, sino que miraban el valor de la oveja. Decían, esa cabra, un ejemplo, ahora en este tiempo, ¿cuánto vale ahora un peligüey? Unos 1,000 pesos. Vale como 1,200 por ahí un peligüey. Imagínate, se va, 1,000 pesitos están caídos ahí, no hay que sacarlo. Y entonces, eso vale más que un hombre que esté enfermo, que hay que ayudarle, porque tal vez no le vas a sacar algún provecho, porque ellos estaban viendo, como tú dices, la parte financiera. Sí. ¿Verdad? Y se da lamentablemente muchas veces eso. En este tiempo. En este tiempo. Estoy hablando con una señora hace poco y ella me decía, estuve enferma, nadie me voltea a ver, pero sí me tienen en la lista de que no he dado mi diezmo. Imagínate. Entonces hay que ver, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo de las personas, los dirigentes? Así es. Familia, esta semana nos enseña lecciones maravillosas de cómo nosotros podemos andar en la vida cristiana. Apeguémonos a las enseñanzas de Jesús, aprendamos a actuar como Jesús, porque Él es el único ejemplo que tenemos, César. Él es autor y consumador de la fe. Dice el apóstol Pablo que puesto los ojos en Jesús, no desviemos nuestra vista de Jesús. Es importante que hagamos eso. ¿Va a haber problemas? ¿Va a haber situación difícil? Sí, es cierto. Jesús dijo en San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Tendréis controversia. Tendréis controversia, claro que sí. Pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Así que vamos a animarles para que estudien la lección número 4, César, y tiene un título muy llamativo, ¿verdad? Parábolas. Parábolas. Vamos a ver la parábola del sembrador. Así es. Si usted todavía está luchando cómo aprender acerca de las parábolas, aquí en Escuela Sabática Fácil vamos a aprender también cómo Jesús, por qué Jesús hablaba en parábolas y qué significaban esas parábolas, ¿verdad? Así es. Así que le animamos que usted consiga su material, Escuela Sabática, ¿verdad? El folleto. Si no tiene la física, usted puede ir a la Play Store. Y descarga ahí Escuela Sabática. Escuela Sabática, la aplicación donde está todo el folleto y usted lo puede estudiar ahí. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Acuérdense de suscribirse al canal, compartan este material, oren por nosotros, oren por sus amigos, por sus hermanos, por sus vecinos. No dejemos de orar unos por otros, porque eso es lo importante, ¿verdad? O sea, la oración intercesora tiene poder. Así es, yo le muestro la lección de hoy. Así es. Vamos a orar, César. Que lloremos. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Amén. Gracias porque encontramos en ti la mejor guía para vivir esta vida. Y oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo siga haciendo su obra en nosotros. Amén. Padre, si nos vamos desviando del camino, por favor, enderézanos y guíanos como buen pastor que eres. Y ayúdanos a nosotros también a tratar a los demás como desearíamos ser tratados, Señor. Pedimos que nos dejes ese equilibrio, Padre, a través de tu Santo Espíritu para hacer las cosas de la mejor manera. Y sobre todo, Señor, si estamos amparados por tu palabra, estar firmes sobre todas las cosas. Bendice a todos nuestros hermanos que nos escuchan, nuestros hermanos que nos ven a través de este programa, que ellos también puedan ser dirigidos por usted y un día podamos tener una lección de escuela sabática directamente de los labios de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Así es, familia, nos vemos en el próximo capítulo de Escuela Sabática Fácil. Dios les bendiga.